Buenos días, comenzamos esta clase de electromagnetismo. El tema de hoy es campo eléctrico. La semana pasada vimos que la interacción eléctrica, ya sea repulsión o atracción, puede ser entendida como una interacción carga-carga. Una carga interactúa con otra carga, carga 1 y carga 2. Entonces la fuerza eléctrica de 1 sobre 2 es menos la fuerza eléctrica de 2 sobre 1. Acción y reacción, ¿ya? Entonces, dos objetos llamados cargas que interactúan. Lo que vamos a ver hoy día es que se puede entender como una interacción espacio-carga, ¿ya? O sea que una carga eléctrica interactúa con una propiedad especial del espacio que se llama campo eléctrico. Un campo es una variable vectorial que depende de un vector, ¿ya? En este caso, el campo eléctrico es un vector, tiene 3 coordenadas, que depende del vector posición. Según dónde estén parados, va a ser el campo. Entonces, demos clic en el link que está en el chat. Y ahora estamos viendo la presentación, ¿ya? Temas de hoy, campo eléctrico y dipolo eléctrico. Objetivos de hoy en términos de conceptos. Concepto de campo eléctrico de una carga puntual. 3, campo neto o principio de superposición. Y 4, dipolo eléctrico. A la derecha podemos ver el campo eléctrico que genera un dipolo, una carga positiva y otra negativa. Por ejemplo, una batería que tiene 2 extremos, más y menos, ¿ya? Y la configuración puede ser en general mucho más compleja que solo 2 cargas, ¿ya? Puede tener una forma difícil de escribir matemáticamente, pero aquí la clave es cuánto vale el campo eléctrico de una carga puntual, porque cualquier configuración compleja de cargas se puede entender como un conjunto de cargas puntuales. Entonces, si conoce la expresión matemática de una carga puntual, después sumando todos los campos de cada una de las cargas puntuales en el punto correspondiente, en el punto donde hacen el cálculo, pueden obtener el campo neto de una configuración compleja, ¿ya? Eso se llama principio de superposición, aunque tiene que ser algo obvio ese principio, porque el campo eléctrico es un vector que se deriva del vector fuerza, ¿ya? Porque campo eléctrico es fuerza dividido por carga. Se mide en Newton dividido por Coulomb. Y como se deriva del vector fuerza, entonces se suma, porque las fuerzas son vectores que se suman. Y eso se le llama superposición. Entonces aquí podemos ver que el campo eléctrico en el punto P corresponde a la fuerza eléctrica por unidad de carga, que siente una carga colocada en el punto P, que actúa como sensor o detector de campo eléctrico, ¿ya? Y la primera imagen de la izquierda, estamos viendo el campo eléctrico que genera una molécula polar, o sea, un extremo positivo y otro extremo negativo. Entre otras cosas, para que sea un dipolo, la carga neta tiene que ser 0, ¿ya? O sea, el valor de la carga negativa es el opuesto de la carga positiva, ¿ya? La siguiente imagen corresponde a un sistema repulsivo. Como pueden ver, los campos eléctricos chocan, ¿ya?
El tema campo proviene de campo de velocidades, ¿ya? Todos los temas, todos los conceptos de electricidad provienen de líquidos, especialmente de agua, ¿ya? Entonces, aquí podríamos estar viendo en el dipolo la imagen de, en azul sería una llave, una fuente de agua, ¿ya? No, en rojo sería una fuente de agua, y de esa fuente de agua salen vectores de velocidad de agua, si fuera hidrodinámica, ¿ya? Y el azul sería un agujerito en el cual ingresan los vectores de velocidad. Es muy parecido a poder ver la configuración que toma el agua cuando corre en la superficie de un río, por ejemplo, ¿ya? Se ven líneas, y esas líneas son casi el vector de velocidad, ¿ya? Entonces, en un sistema repulsivo pueden ser dos llaves que se juntan. Entonces, los vectores, los chorritos de agua chocan. Se vería algo parecido a la segunda imagen. Y en la tercera imagen de la derecha, estamos viendo que los tiburones tienen sensores capaces de detectar el campo eléctrico, ¿ya? Entonces, los seres humanos tenemos 5 sentidos, pero los tiburones tienen 6 sentidos, al menos, ¿ya? Y es un detector de campo eléctrico. Entonces, los tiburones reconstruyen el entorno no exactamente con la visión, sino persiguiendo el campo eléctrico, ¿ya? Entonces, la definición dice que campo eléctrico es fuerza eléctrica por unidad de carga que siente una carga colocada en el punto P que actúa como sensor. O sea que tienen que tomar una carga Q, colocarla en el punto P, medir la fuerza sobre la carga Q, y ese vector, que es un vector fuerza, dividirlo por la carga Q. Y eso va a ser el campo eléctrico en el punto P, ¿ya? Obviamente, mientras más lejos esté la carga de la fuente de campo, más débil va a ser el campo, ¿ya? Lo que significa que el campo es una función que depende de la posición y se mide en Newton dividido por Coulomb, ¿ya? Además, es bueno saber que en matemática, en física, etcétera, las constantes o las variables por defecto tienen valor positivo. Entonces tienen que imaginar que el sensor es una carga positiva, ¿ya? Una carga positiva pequeña, porque es un detector. Si fuera grande, ¿ya? Si fuera muy grande, podría alterar el campo, porque cuando uno mide, altera lo que está midiendo. Entonces la idea es que la medición tenga muy bajo impacto sobre el campo. Así que tiene que ser un sensor o carga pequeñita, ¿ya? Entonces, como ya les expliqué, si tienen un sistema complejo, lo pueden dividir en cargas pequeñas y calcular el campo eléctrico que genera cada carga pequeña en el punto P y después sumar todos los vectores, ¿ya? Entonces, el campo eléctrico de una carga puntual pequeña se calcula como la constante eléctrica K, que en el vacío vale 9 por el elevado a 9, por el valor de la carga pequeña que genera el campo, dividido por R cuadrado, la distancia entre la carga que genera el campo y el punto donde miden el campo, por el versor, ¿ya? R tongo. Y luego, para calcular el campo neto, sumamos todos los vectores, ¿ya? Lo que se conoce como principio de superposición, ¿ya? Entonces hay un ejemplo, dice, se tiene 3 cargas, Q1, Q2, Q3, los valores son Q1 vale 2, Q2 vale 1.5, Q3 vale menos 3, las posiciones son R1 vale 3,5, R2 vale 0,4 y R3 vale 6,4. Calcule letra A el campo neto percibido por 3 y letra B utilice el resultado de la letra A para encontrar la fuerza neta sobre la carga 3.
¿Se ve el sistema que dibujé? Sí. Ya. Sí. Ok. La carga 1 está en 3,5. La carga 2 está en 0,4. Y la carga 3 está en 6,4. ¿Ya? Entonces, cuando tengan un sistema complejo, cargado, ¿ya? Con una forma compleja, lo que hacemos es el truco de Newton o el truco del cálculo, se divide en pequeñas cargas, millones de cargas, por ejemplo, ¿ya? Carga 1, carga 2, carga n, ¿ya? Que podría ser 1.000.000, ¿ya? 1.000.000 de cubitos, ¿ya? Carga i, este es el punto P. Entonces lo que hacemos es calcular el campo de la carga i en el punto P, campo de la carga i en el punto P, y hacemos que i corra desde 1 a n, ¿ya? O sea, hacemos ese mismo cálculo con cada una de las millones de partes que forman el sistema, ¿ya? Y al hacer la sumatoria, tenemos el campo neto en P, ¿ya? Entonces lo que aquí queremos hacer es calcular el campo neto en P, aquí, en P, ¿ya? Entonces este es el sistema, ¿ya? En vez de 1.000.000 de objetos, son solo 2, ¿ya? Esto es un ejemplo para entender la idea de fondo, ¿ya? Entonces, para calcular el campo neto en P, campo neto en el punto P, lo que hacemos es calcular el campo 1 en P más el campo 2 en el punto P, ¿ya? Entonces, primero hacemos el cálculo del campo 1. Campo 1 en P, ¿ya? La carga 1 es 2 coulomb, es positiva, ¿ya? Así que el campo, por ser positiva, por ser fuente de campo, lo contrario es sumidero. Cuando es fuente, el campo sale, ¿ya? Como una llave de la que sale agua. Y cuando es sumidero, es como un agujerito, ¿ya? El campo ingresa, ¿ya? Entonces, en este caso, el campo sale. Así que el campo 1 en el punto P tiene que ser así. Es el campo 1 en el punto P, ¿ya? Esta es la posición de la carga 1 y la posición del punto P es esta, ¿ya? Es 6,4. Esta es la posición del punto P, ¿ya? Si hacen esta resta, aquí está R1, aquí está RP, ¿ya? Si restamos RP menos R1, se obtiene un nuevo vector que podemos llamar U, que sería así, ¿ya? Es el vector U.
RP menos R1. Y ese vector es paralelo a este. ¿Ya? Por lo tanto, el versor U es el versor del campo eléctrico del campo 1 o de la carga 1. ¿Ya? Entonces U es RP menos R1. ¿Ya? Profe, ¿Sí? es que me perdí un poquito, pero ¿cómo supo que el R3 era P? Porque no aparece como RP. ¿O usted asumió que al ser el 3 es P? No, porque la pregunta dice calcule el campo en el punto de la carga 3. ¿Ya? Como lo calculo, donde está la carga 3 es el punto P. ¿Ya? Ya. Y ocupa el 1. ¿Y por qué ocupa el 1? Porque el campo en el punto 3 es el campo 1 en el punto 3 más el campo 2 en el punto 3. Ya. Gracias. Ya. Entonces calculamos U, que dijimos que era RP menos R1. RP, o de la posición de la carga 3, vale 6,4. R1 vale 3,5. ¿Ya? U vale 6 menos 3 da 3 y 4 menos 5 da menos 1. Así que el módulo de U, o sea, la distancia entre el punto P y la carga 1, ¿ya? Aplicamos Pitágoras, ¿ya? Que sería raíz de 10, 3,16, ¿ya? Calculamos el versor, el vector dividido por su tamaño, es el versor. Ahora calculamos el módulo del campo. Profe, ¿Sí? debería ser negativo 0,32%. Sí, sí. Módulo del campo. K por la carga 1 dividido por la separación al cuadrado. ¿Ya? 9 por de la 9 por la carga 1 dividido por 3,16 al cuadrado, o sea 10. Y el campo 1 en el punto P va a ser igual al módulo por el versor ¿ya? Es el campo 1 en el punto P. Ahora hay que calcular el campo 2 en el punto P.
Esta es la posición de la carga 2. Esta es la posición de la carga 3. ¿Ya? La posición 2 vale 0,4. La posición de la carga 3 vale 6,4. ¿Ya? La carga 2 es positiva, así que el campo sale. Por lo tanto, en el punto P, ¿ya? La flechita de campo va así. Ese es el campo 2 en el punto P, ¿ya? Y este versor se llama Itongo, ¿ya? 1,0. Tenemos el versor, ¿ya? La distancia vale 6, ¿ya? Así que el módulo del campo 2 en el punto P vale K por carga 2 dividido por la separación al cuadrado, ¿ya? Ejemplo de cuando el campo va hacia adentro, ¿ya? Ya, ejemplo, el mismo dibujo que hice, ¿ya? Pero ahora la carga es negativa. Entonces ahora el campo entra, ¿ya? El campo entra. Por lo tanto, en el punto P va así, ¿ya? Y eso es menos Itongo, menos 1,0, ¿ya? Ahí hay un ejemplo de campo que entra, carga negativa, ¿ya? Ya. Entonces aquí sería 9 por 10 a la 9 por la carga 2 dividido por 36. Luego, con el módulo y con el versor, tenemos el vector, ¿ya? El vector 2 en el punto P vale 3,75 por 10 a la 8,0, ¿ya? Por si acaso se mide en Newton dividido por Coulomb, ¿ya? Entonces, el campo 1 en el punto P vale 1,71 por 10 a la 9, menos 5,76 por 10 a la 8, y el campo 2 en el punto P vale 3,75 por 10 a la 8,0, así que el campo neto se calcula como la suma (2,09 por 10 a la 9 en X y menos 5,76 por 10 a la 8 en Y. Ya. Definición de campo, ¿ya?
Cuando partió la clase, dijimos que esto era igual a fuerza por unidad de carga, ¿ya? Lo que implica que la fuerza es carga por campo en el punto P, ¿ya? La fuerza sobre la carga es la carga que está en el punto P multiplicado por el vector campo en el punto P, multiplicado por el campo que siente la carga que está en el punto P. Entonces, para responder la letra B, la fuerza va a ser igual a la carga 3 por el campo en el punto P, en el punto donde está la carga 3, ¿ya? La carga 3 vale menos 3 coulomb, menos 3 por el campo. ¿Ya? Esa es la respuesta. Entonces lo que hicimos fue calcular el campo en el punto P, el campo neto, y después, para encontrar la fuerza que siente la carga que está en el punto P, multiplicamos la carga que está en el punto P por el campo en el punto P. ¿Ya? No sería solo Newton, ¿cierto? ¿Cierto? Aquí es Newton dividido por Coulomb y aquí es Newton, ¿ya? Newton porque aquí estamos multiplicando por la carga, ¿ya? Sí, como es fuerza en Newton, ¿ya? ¿Más dudas? Profe, yo tengo una duda. A mí me confunden las restas, porque ¿Ya? usted resta en posición de la carga 3 y la resta con la carga 1 y con la carga 2, pero siempre se va a restar, o sea, yo tengo el punto P, que va a ser una carga, una posición de una carga, y siempre le tengo que restar las otras posiciones, siempre en ese orden. No, depende. No hay una regla, hay que sacarlo por lógica. Te voy a hacer un ejemplo. Ya, esta es la carga, posición A. Este es el punto P, posición B, ¿ya? Entonces, por lógica, solo por lógica, no hay regla ni fórmula ni nada, ¿ya? Por lógica, imaginen que el campo va así, ¿ya? Es el campo, ¿ya? Entonces, para el versor, necesito una flecha que vaya así, ¿ya? Esta, ¿ya? Entonces, solo por lógica, la única forma de conseguir esa flecha es haciendo B menos A, ¿ya? Caso 2. Esa es la carga, ese es el punto, ¿ya? Ahora imaginen que el campo es así, ¿ya? Entonces necesito restar algo de modo que obtenga un vector así, ¿ya? Y resulta que este vector, que podemos llamar U, ¿ya? Por lógica, ¿ya? Va a ser igual a menos B, ¿ya?
Entonces en un caso es B menos A y en el otro es A menos B. ¿Ya? Y si se fijan, el paso 1 es saber hacia dónde apunta el campo. Y eso por lógica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando la carga que genera el campo es positiva, el campo sale, y cuando la carga que genera el campo es negativa, el campo ingresa. ¿Ya? Ya, Fabián, profe. Fabián Pereira. No, profe, es que le iba a preguntar eso, si es que la, ¿cómo se llama? Si es que la carga positiva o negativa influenciaba en el orden en el que se Sí, restaban los... sí. Sí, y ahora me... Depende de hacia dónde va el vector resta. Sí. ¿Ya? Ignacia Decía, Núñez. Ya. Profe, sería como, la lógica sería como, si es positivo la carga, se podría decir la primera carga, el campo eléctrico, como que el vector del campo eléctrico iría como la parte de atrás junto con la cabeza del punto 1 hacia al otro lado. Y si fuera Dilo de nuevo, negativo, dilo de nuevo, lo estoy dibujando. Si la carga es positiva, ¿qué más? si la carga es positiva, el campo eléctrico sería como, el vector sería como la parte de atrás del vector hacia, es que no sé cómo es que le Hacia hice la como carga. así, no, hacia el otro lado. La colita del vector iría hacia la carga. Sí, sí. Sí, sí. Y si fuera negativo sería como la La flecha. cabecita. La puntita de la flecha Ah, va hacia la carga que crea el campo. Sí. ya. Así uno hace como Sí. empezando esa lógica. Ya, gracias. ¿Ya? Ya. Ya. ¿Más preguntas? El campo neto percibido por las tres cargas es diferente, ¿verdad? Claro. Calculamos el campo neto percibido por la carga 3. Para eso hay que usar la carga 1 y la carga 2. ¿Ya? Por otro lado, el conjunto de tres cargas puede sentir otro campo. ¿Ya? Pero ese campo tiene que ser creado por una carga 4. ¿Ya? O por un sistema con una forma extraña que le llamamos 4. ¿Ya? Entonces siempre en física, el campo sobre algo es el campo que crea algo externo sobre ese algo. ¿Ya? Entonces, como en este caso eran tres cargas, para saber el campo sobre la carga 3, había que usar la carga 1 y la carga 2. ¿Ya? ¿Más dudas? Profe, tengo una duda cortita. Es ¿Sí? que he visto que recién puso la fórmula de la fuerza, la del campo eléctrico, y he visto que ha usado para carga Q minúscula o Q mayúscula. No sé si da lo mismo o a lo mejor tiene una Sí, connotación da lo mismo. diferente. Da lo Ah, mismo. ya, gracias. Ya. Thais dice, me confunde el tema ditongo, eso se da cuando el vector es horizontal. Entonces, cada vez que sea así el vector, el versor sería 1,0. Si es horizontal hacia la derecha, 1,0. Si horizontal hacia la izquierda, es menos 1,0. ¿Ya? Gracias, profe. Ya. Máximo. Profe, tenía la duda de que si solo una carga puede, como por así decirlo, alterar a un campo, o campos se pueden alterar como entre ellos, A ver, no te entiendo la pregunta, de nuevo. porque el campo se forma por la interacción de un punto P en distintas cargas alrededor del campo. Según, Alrededor del punto P, ¿sí? sí, alrededor del punto P, con una ¿Ya? distancia con esas otras cargas, pero los campos entre ellos se pueden como alterar. Sí, es que mira, es que eso dice la fórmula. El principio de superposición dice que el campo neto es la suma de los campos individuales. Ah, sí, Ya cierto. entendí tu pregunta. Si cada campo individual influye sobre los otros campos individuales, ¿eso? Sí, 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 eso, Eso no. justo eso. No, ¿No? no. Solo cada campo individual mantiene su individualidad y cuando lo juntas todos, te crean un campo nuevo que es el neto. ¿Ya? Ah, ya, ya. Pero, por Ok. ejemplo, si hay dos cargas, campo 1 y campo 2,
El campo 1 Sí. no cambia al campo 2 y el campo 2 no cambia al campo 1, pero sí Pero cambia el pueden neto. formar un neto. Ah, sí, ok. ¿Ya? Ya. Ya. En todo Vale, caso, es profe. parecido a ondas. Cuando llegan dos olas y se juntan las olas, se forma una ola nueva, ¿ya? Sí. Pero en esa ola nueva siguen existiendo las dos olas, ¿ya? Lo que cambia Mm, no es que la ola 1 cambie a la ola 2 ni la ola 2 a la 1, sino que cambia el neto, ¿ya? ah, ok. Vale, profe. Ya. ¿Más dudas? Ya. Pro- ¿Sí? Profe, Alicia. o sea, yo tengo una duda, pero es como si puedo hacer un ejercicio de un video que he subido. Eh, eh, hagamos la materia que sigue, que es dipono, y si queda el Ujú. tiempo, hacemos ese ejercicio. ¿Ya? Si no, Ya, lo muchas hacemos en gracias. la tarde. ¿Ya? Ya. Ya. ¿Nos podrían dar un caso donde el punto P sea neutro? A ver, Matías, lo que estás preguntando es cuando haya un neutrón en el punto P, ¿eso? Un neutrón en el punto P, da lo mismo, porque el campo en el punto P no depende de lo que hay en el punto P, ¿ya? La fuerza en el punto P sí depende, siempre depende, pero el campo en el punto P no depende de nada que haya en el punto P. Fíjate en la fórmula, ¿ya? En la fórmula está la constante K, que vale 9 por de la 9, está la carga que crea el campo y está la distancia entre la carga que crea el campo y el punto P. En ninguna parte de la fórmula está algo que hay en el punto P, ¿ya? El campo no depende de lo que hay en el punto P. Ya, hacemos un intermedio, seguimos en 10 minutos más, ¿ya? Así que voy a apagar la camarita un ratito. Javiera, en el caso de que fuese un neutrón, la fuerza sería cero, sí. La fuerza sería cero, pero el campo no sería cero obligatoriamente, ¿ya? Podría tener cualquier valor, ¿ya? Ya, hacemos el intermedio, 10 minutitos.
Ya, continuamos con la segunda parte de la cátedra. Pasamos a la diapositiva 5. Coloqué de nuevo el link en el chat. Ya. Diapositiva 5, dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico es un sistema que puede estar formado por cientos, miles o millones de cargas, ¿ya? Lo que importa es que tiene un extremo positivo y tiene otro extremo negativo, y la carga neta, la suma de todas las cargas, tiene que dar 0, ¿ya? Por ejemplo, la molécula de agua tiene un extremo positivo, un extremo negativo, y la carga total es 0, ¿ya? Cuando un dipolo eléctrico es afectado por un campo eléctrico externo, en el dibujo el dipolo está en azul y el campo eléctrico está en rojo, ¿ya? El dipolo rotará para minimizar su energía potencial eléctrica, consiguiendo el equilibrio o estado de mínima energía, o situación final, situación de equilibrio, cuando el vector del dipolo eléctrico es paralelo al vector del campo eléctrico externo. Por otro lado, si el dipolo gira, es porque experimenta un torque. Los torques provocan giros. El torque vale el vector del dipolo, producto cruz el campo eléctrico. Y la energía potencial eléctrica del dipolo vale menos el producto punto del vector del dipolo con el campo eléctrico. El estado de equilibrio es el que ven en la imagen. El vector azul es paralelo al vector rojo, ¿ya? El vector azul se llama momento dipolar eléctrico, ¿ya? Entonces, hay un sistema que tiene un extremo negativo y un extremo positivo, ¿ya? La carga total es 0. Esto vale menos Q, así que esto vale más Q, porque menos Q más Q da 0, ¿ya? Definimos un vector D, que es este, ¿ya? D va de la carga negativa a la carga positiva, ¿ya? Y el vector P es el momento dipolar eléctrico. Se mide en Coulomb por metro y se calcula como Q por D, ¿ya? La carga positiva por el vector, vector posición de la carga positiva respecto de la carga negativa, ¿ya? Así se miden los dipolos, ¿ya? Con el momento dipolar eléctrico. Entonces lo que explicamos es que el torque que hace rotar al dipolo vale P cruz E, y la energía potencial vale menos P punto E, ¿ya? Usamos producto cruz y producto punto. Recuerden que el torque se mide en joules y U también se mide en joules, ¿ya? Y recordemos que un joule es un newton metro, ¿ya? Aplicación: se tiene una molécula polar caracterizada con una carga de 2 microcoulomb,
y el vector D vale 9,7,8 por 10 a la menos 9 metros, ¿ya? 9,7,8 nanómetros. El campo eléctrico externo vale 5,0,7 newtons sobre coulomb. Calcule, letra A, el momento dipolar eléctrico, letra B, el torque sobre la molécula, y letra C, la energía potencial actual de la molécula. Entonces hay una molécula con cierta forma, no sabemos la forma, pero tiene un extremo negativo y tiene un extremo positivo. Y la carga neta es 0. ¿Ya? La carga Q vale 2 microcoulomb. Así que el momento dipolar eléctrico vale Q por D, 2 por 10 a la menos 6, por el vector D que es dato, con eso tenemos el vector P, el momento dipolar eléctrico, ya. 1,8 en X, 1,4 en Y, 1,6 en Z, por 10 a la menos 14 coulomb por metro. Ese es el momento dipolar eléctrico. Letra B, el torque que hace rotar a la molécula, vale P cruz E. Hay que hacer un producto cruz. El campo eléctrico es dato, vale 5,0,7. ¿Ya? Hay que resolver este producto cruz. Entonces, Itongo sería 1,4 por 7 menos 0 menos J por 1,8 por 7 menos 1,6 por 5, 4,6, y Catongo por 1,8 por 0 menos 1,4 por 5. Es el torque. Y por último, calculamos la energía potencial eléctrica.
menos P punto E. Producto punto con 507. ¿Ya? Entonces, esto por esto y esto por esto. Menos 2.02 por 10 a la menos 13 joules. Con eso calculamos el torque que hace girar a la molécula y la energía potencial inicial de la molécula. ¿Ya? Porque a medida que rota, el producto punto va cambiando. ¿Profe? ¿Sí? Maite. ¿Y Dime. cómo calcularíamos cuando llegara a la mínima cantidad como de la energía potencial? Según el dibujo que había en la presentación, eso ocurre cuando el vector P es paralelo al vector campo eléctrico, o sea, cuando el ángulo vale 0. ¿Ya? Habría que hacer el cálculo cuando el ángulo vale 0. ¿Ya? Ah, ya, acá. Ya. Isidora quiere ver el desarrollo. ¿Ya? ¿No podríamos hacer eso con este ejercicio, profe? ¿Cómo calcular la energía potencial mínima? ¿Sí? Ya. U es menos P punto E. O sea, producto punto, módulo del primer vector por módulo del segundo vector por coseno del ángulo entre los dos vectores. ¿Ya? Si alfa es 0, te quedaría menos módulo de P por módulo de E por coseno de 0. Coseno de 0 es 1. ¿Ya? Entonces te quedaría módulo del primer vector. Módulo del segundo vector. Y todo eso por 1. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Es el valor mínimo. ¿Ya? Cuando el ángulo entre los dos vectores vale 0. ¿Ya? Profe, ¿Sí? hace un rato usted explicando el momento dipolar eléctrico dijo que el vector D iba de la carga negativa hacia la carga ¿Sí? positiva. ¿Eso es siempre así o era solo? Ah, ya. No, Capto. es para la definición de dipolo.
Ya, Para dipolo es así. ya. ¿Ya? Gracias. Ya. ¿Más preguntas? Ya. Estamos en la diapositiva 7, una pequeña encuesta. ¿Cuál es el nivel de dificultad para entender el concepto de campo eléctrico? ¿Ya? El campo es un vector que depende de otro vector, es un vector que depende de la posición. Se mide en Newton dividido por Coulomb y es igual a la fuerza por unidad de carga en el punto donde se mide. ¿Qué libro recomiendo para autoestudio? El Tippens, ¿ya? Está el Tippens en versión PDF, ¿ya? Está en material complementario en Ucursos, ¿ya? Ya. Esto es nivel de dificultad del concepto de campo eléctrico. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el nivel de dificultad para calcular el módulo o valor absoluto del campo eléctrico? 1 muy fácil, 5 muy difícil. El módulo vale la constante K por la carga, partido por la separación al cuadrado, y todo eso en valor absoluto. Diapositiva 9. ¿Cuál es el nivel de dificultad para calcular la parte vectorial del campo eléctrico? ¿Hacia dónde apunta el campo eléctrico? Esto implica calcular un vector resta. Por ejemplo, posición del punto P menos posición de la carga que crea el campo. ¿Ya? Pero hay que sacarlo por lógica, dependiendo de si el campo sale o ingresa a la carga. Diapositiva 10. ¿Cuál es el nivel de dificultad asociado al torque que provoca el giro de un dipolo eléctrico? Para eso hay que calcular un producto cruz. Diapositiva 11. ¿Cuál es el nivel de dificultad asociado a la consecución del estado de mínima energía de un dipolo eléctrico? O sea, el dipolo rota hasta que el ángulo entre el vector P y el vector campo eléctrico es 0. Entonces, una propiedad de los dipolos, súper importante en química, porque se derivan muchas características macroscópicas de las moléculas, es el hecho de que los dipolos rotan hasta estar paralelos con el campo externo. Eso significa que si tienen un fluido dipolar y aplican un campo externo, todas las moléculas van a estar orientadas de la misma manera, ¿ya? Y eso, si fuera un fluido, genera tensión superficial, ¿ya?
¿Les quedó alguna duda? Profe, hay Máximo, una dime. fórmula que sacó, creo que es del momentum Momento dipolar eléctrico. magnético, algo así. Es que es como Q por D, por la Sí, distancia. sí. ¿Esa se puede deducir como de una fórmula del momentum o es No. como una fórmula? No, son distintas una cosas. fórmula- ¿Ya? Ah, ok. El momentum es cantidad de movimiento Sí, y pues, acá en más seguro. cambio es la variable que crea interacción dipolar eléctrica. ¿Ya? Ah, ok. Ya. Vale, profe. Ok. ¿Más dudas? No, profe, todo bien. Ya. Ok, entonces dejamos hasta aquí. ¿Sí, Fabián? No, está diciendo que no había dudas, perdón. Ya. Dejamos hasta aquí entonces esta sección de cátedra y seguimos la tarde en seminario. ¿Ya? Hasta luego, que estén Profe. bien. Chao, profe, gracias. Ah, profe, Profe, gracias. gracias. Profe, Profe, gracias. profe. Muchas gracias.